Señor, por las alabanzas. Señor, gracias. Vamos a meditar la palabra del Señor, una porción que conocemos mucho, pero que siempre volvemos porque es básico en nuestra doctrina. Primera epístola a los Tesalonicenses, el capítulo 3. Este capítulo tiene un título: La proclamación modelo o el mensaje modelo. Y vamos a leer desde el versículo 1 y vamos a ir viendo hasta donde dé nuestro tiempo en el día de hoy algunos detalles. Versículo 1: en el nombre de Jesús, por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Amén. Pablo estaba muy preocupado por estos santos, porque esa congregación nació al calor de una terrible persecución. Satanás se levantó con toda su furia para tratar de desalentarlos a estos hermanos. Y por eso Pablo envió a Timoteo. No envió a cualquiera, envió a Timoteo, que tenía el mismo sentir que él, el mismo amor a la verdad y a los santos que él. Entonces lo puede mandar con toda confianza. Y vamos a ver en el capítulo 17 de los Hechos por qué estaba tan preocupado el apóstol Pablo por estos santos. Hechos, capítulo 17. Es el segundo viaje misionero del apóstol Pablo, del versículo 10 al 16. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y Silas hasta Berea. En medio de un gran tumulto se fueron. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Lo que puede el fanatismo religioso. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas. Y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Amén. Todos hemos escuchado alguna vez que esta asamblea, que nació al calor de la persecución, fueron santos que crecieron muy rápidamente y llegaron a ser una asamblea modelo. Y cada capítulo de esta epístola tiene un título. El capítulo 1, la asamblea modelo. ¿Por qué llegaron a ser una asamblea modelo? Porque recibieron el mensaje modelo de los obreros modelo. Y eso generó en ellos el andar modelo y la expectativa modelo.
Por eso cada capítulo menciona la venida del Señor, porque fue engendrado en ellos por esa palabra que escucharon, esa esperanza gloriosa de la venida del Señor, y ellos vivieron en su tiempo, como si fuera que en ese tiempo mismo iba a venir el Señor. Gracias al Señor. Y Pablo envía a Timoteo y Pablo da una carta de recomendación de Timoteo, que no son palabras vacías, ni huecas, ni de compromiso. Pablo no regalaba adulaciones, ni acariciaba la carne de nadie, pero fíjese, menciona 3 cosas de Timoteo. En el versículo 2, enviamos a Timoteo, nuestro hermano. Segundo, servidor de Dios. Y tercero, colaborador nuestro. ¿Qué les parece? Por ahí andan muchos que se arrogan títulos. Yo fui colaborador de primera hora del hermano José. Y así, ya sabe, lo otro. Pero qué importante Pablo, como le da a Timoteo este nombramiento, colaborador nuestro. Quiere decir, hablaba el mismo mensaje, tenía el mismo sentir. Estaban totalmente identificados el uno con el otro y con el mensaje de la gracia. Y también vemos en el capítulo 18, versículo 1 al versículo 5 de los Hechos. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Todas estas son ciudades griegas. Y halló un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo. Y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio. Desde ahora me iré a los gentiles. Y en realidad, esta es una expresión que Pablo no cumplió totalmente, porque él tenía en su corazón a sus hermanos judíos y aprovechaba cuánta oportunidad tenía para presentarles la palabra de gracia. A pesar del rechazamiento, a pesar de todo, porque él los amaba profundamente y quería compartir con ellos esta verdad. Y tenemos en este capítulo 7 realidades del mensaje modelo. Y no vamos a poder ver todas, pero tal vez el martes terminemos esta lección con la ayuda del Señor. Pero la primera realidad dice, confirma, establece. En el versículo 2, enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Pablo tenía esa intención, no solo con estos hermanos de Tesalónica, con los hermanos en general. Su fe y su deseo se extendía a todos los seres humanos. No solo de que fueran salvos, sino que vinieran al conocimiento de la verdad. Este evangelio que da crecimiento,
que prepara. Ese era el deseo profundo de Pablo. Y por eso él quería ir a Roma y quería ir a muchos lados, y a muchos lados fue, algunos no alcanzó a llegar. Pero siempre su deseo fue compartir este mensaje que confirma, que establece. Por eso a los romanos, a pesar de que tenían una fe bastante grande, porque eran fieles a Dios ahí a la sombra de la guardia pretoriana, quiere decir que están expuestos a morir en cualquier momento por su fe. Y a esa clase de santos Pablo les dice que quería ir a visitarles para que sean establecidos en la fe. Fíjese. ¿Por qué? Porque nadie va a reinar sin Pablo. Nadie va a reinar sin Pablo. Por eso qué triste que es la inmensa mayoría de las congregaciones donde Pablo no tiene su lugar. No la persona de Pablo, su enseñanza. Su enseñanza es totalmente ignorada o directamente rechazada. Por eso agradecemos tanto al Señor que ha puesto en nuestras manos este mensaje glorioso, esta enseñanza tan preciosa que nos prepara. Bueno, Romanos capítulo 1. Lo mencionamos, pero vamos a leer Romanos capítulo 1. El deseo que el apóstol Pablo tenía para los santos de Roma. Versículo 9 al versículo 12. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que sea confirmado. Ese don espiritual era el mensaje de la gracia, que los iba a preparar. Y Pablo expresa su deseo, dice que tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje. Y estuvimos estudiando hace poquito, en el capítulo 27 de los Hechos, cómo fue el viaje que Pablo hizo. El Señor le concedió ese viaje, pero ¿cómo fue ese viaje? En cadenas, como un delincuente, como un malhechor. Pero él estaba en la perfecta voluntad de Dios y nunca lo vemos renegando, ni protestando, ni quejándose, sino que aprovechaba toda oportunidad que tenía para compartir el mensaje de la gracia. Gracias al Señor. Bueno, vamos a seguir un poquito más, volvemos a nuestra página, nuestra porción. Enviamos a Timoteo. Qué hermoso, un Timoteo, un colaborador decidido, sincero, que podía enviarlo con toda confianza a cualquier parte porque sabía que Timoteo no iba a ir con ninguna intención escondida o retorcida, con ningún mal propósito, o tratando de sacar alguna ventaja de alguna clase. Timoteo iba con ese deseo de que los santos sean establecidos, lo mismo que fuera Pablo. Qué lindo, qué lindo. Por eso, ¿cómo recalca nuestro hermano, servidor nuestro y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo? Para confirmaros, Timoteo tenía en sí las herramientas
para poder confirmar a los santos, para poder establecerlos en la fe, para poder consolar, confortar, porque compartía con Pablo. Gracias al Señor. Bueno, y lo que vemos siempre, también en nuestra experiencia, que cuando Dios empieza a obrar y los santos tienen ese deseo por buscar al Señor, Satanás se levanta. Porque a él le molesta demasiado que alguien se disponga en la mano de Dios para el bien de los santos. Satanás se enoja y se levanta. ¿Y a quién va a tratar de dañar o desalentar Satanás? A los fieles. ¿Por qué Satanás ataca a los fieles? Porque los flojos ya son flojos. Los flojos ya están entretenidos con su propia flojera, con su carne o con sus razonamientos. Y no le causan ninguna oposición, ningún problema a Satanás, entonces lo deja tranquilo. Pero sí aquel que busca al Señor, aquel que busca de servir al Señor, de rendirse al Señor, Satanás se levanta. Satanás se levanta. Bueno, dice que el comentario dice, yo copié acá un pedacito. Tenemos que preocuparnos si el enemigo no nos hace luchar. Quiere decir que algo está mal. Dice, al perezoso o descuidado no lo lucha. Al perezoso no lo lucha, porque a ese ya le ganó. Ya le ganó, es un enemigo derrotado. Primera epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Primera epístola del apóstol Pedro, el capítulo 4, versículo 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. No era una prueba como un dolor de estómago, no, era un fuego de prueba y Satanás con toda su fuerza tratando de desalentar a los fieles. Por eso le dice, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Amén. Amén. Segunda epístola a Timoteo, el capítulo 3, el versículo 12. Segunda epístola a Timoteo, el capítulo 3, el versículo 12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. No hay un fiel que no haya sufrido persecución. Los profetas, hombres santos, separados, fieles, muchos pagaron con su vida, otros fueron perseguidos, fueron encarcelados, torturados por su fidelidad. Por su fidelidad. Y el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 1 al 4, Jesús les avisó a los discípulos para que no los tome por sorpresa. Versículo 1 del Evangelio de Juan, capítulo 16. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo, para que no tropiecen en la fe cuando se encuentre con estas circunstancias. Os expulsarán de las sinagogas. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas
para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Amén. Amén. Entonces no tenemos que asustarnos demasiado cuando nos encontramos con alguna situación así, de oposición, de persecución, de problemas. A veces parecen problemas que aparecen de todos lados. Bueno, el Señor está probando, no nuestra persona, nuestra fe. Nuestra fe. Está probando el Señor. Bueno, vamos a ver el tercer punto. El tercer punto. Y vamos a ver versículo 4 en adelante, leemos. Porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe. No sea que os hubiese tentado el tentador y nuestro trabajo resultase en vano. Pablo estaba muy preocupado y en sus oraciones estaban estos hermanos. Y acá está el tercer punto, en el versículo 6. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros, y por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Amén. Como resultado del mensaje modelo, el mensajero es consolado. ¿Por qué? Porque ve lo que la palabra hace, lo que el mensaje hace, en lo que están siendo establecidos en el mensaje. Ve que las vidas empiezan a ser transformadas. Ve que la fe de ellos empieza a ser establecida. Creyentes que comienzan a madurar, que comienzan a llevar frutos. ¿Y cómo consuela nuestro corazón? ¿Cómo llena nuestro corazón de gozo cuando vemos la obra de la palabra en los corazones? Y esto es lo que Pablo recibió cuando trajo Timoteo las noticias de los hermanos de Tesalónica. Cómo ellos estaban firmes en la fe a pesar de la persecución. Segunda epístola de los Corintios, capítulo 7. Segunda epístola de los Corintios, capítulo 7. Versículos 2 al 13. Admitidnos, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. No lo digo para condenaros, pues ya he dicho antes que estáis en nuestro corazón para morir y para vivir juntamente. Mucha franqueza tengo con vosotros. Mucho me glorío con respecto de vosotros. Lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados. De fuera conflictos, de dentro temores. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito, otro mensajero fiel, Tito. Y no solo con su venida,
sino también con la consolación con que Él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Él, como sabemos, tuvo que escribirles una carta muy dura de corrección. Y no hay rincón de la actividad cristiana o familiar que Pablo no haya tocado en esa carta, porque eran muy relajados, no hay palabras para expresar muchas veces cómo eran, porque ellos eran de clase muy baja y traían muchas costumbres del mundo que les costó mucho dejar, y por eso Pablo escribe como escribe la carta. Y después Pablo estaba afligido en su corazón, cómo habría repercutido esa corrección en ellos, y por eso ahora es consolado, dice, con la venida de Tito. Porque aunque os contristé con la carta, no me pesa. Aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo. No porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte. Porque la tristeza, que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. ¿Por qué aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios? ¿Qué solicitud produjo en vosotros? Este es el resultado de la carta. ¿Qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo y qué vindicación? Qué hermoso ver el resultado de la palabra. En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Así que cuando os escribí, no fue por causa de que cometió el agravio, ni por causa de que lo padeció, sino para que se os hiciese manifiesta nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios. Por esto hemos sido consolados en vuestra consolación, pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito, que haya sido confortado su espíritu por todos vosotros. Pues si de algo me he gloriado con él respecto de vosotros, no he sido avergonzado, sino que así como en todos hemos hablado con verdad, también nuestro gloriarnos con Tito resultó verdad. Qué hermoso un obrero fiel, un mensajero fiel, que se lo puede enviar con confianza a otra parte, tal vez a auxiliar, tal vez a aconsejar, ayudar en una obra que está comenzando, y que uno tiene esa seguridad de que no va a ir a hacer nada desubicado, nada fuera de su lugar. Y esa confianza tenía Pablo en Timoteo y en Tito. Dice, y su cariño para con vosotros es aún más abundante cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros, de cómo lo recibisteis con temor y temblor. Me gozo de que en todo tengo confianza en vosotros. Qué hermoso, qué gozo cuando los santos son afirmados en la verdad. También cuando alguna vez hay que corregir alguna cosa y aceptan la corrección. Filipenses capítulo 4. Filipenses, el capítulo 4.
versículo 1 al 4. Versículo 1 al 3 y 15 al 19. Así que, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. ¿Cómo Pablo los tenía en su corazón a estos santos de Macedonia? Les dice, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Estas hermanas parece que habían tenido algún roce en su ministerio, eran un poco diferentes sus actitudes y sus disposiciones, y habían tenido algún roce, algún desacuerdo, y Pablo les ruega que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Amén. Y versículo 15 al 19. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Parece que al principio, y no tengo ninguna duda que después los santos sí aprendieron esta verdad, pero parece ser que al principio en Tesalónica los hermanos tenían su corazón un poco cerrado hacia su apóstol. Y por eso tuvo que recibir ayuda de los hermanos de Macedonia. Por eso dice, a una Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Como Pablo era agradecido también por la ayuda de los santos. Y acá expresa este precioso versículo 19, que como tantos otros versículos, es una promesa que es condicional. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén. Es una promesa muy grande, muy fuerte, muy poderosa, pero es para los santos con corazón como tenían los macedonios, que ellos siempre estaban mirando por su apóstol y allí donde él estaba le ayudaban con sus ofrendas para que no pase necesidad y se pueda dedicar de lleno a la obra del Señor. Y muchas veces me ha tocado ver hermanos que jamás se le va a ocurrir de pensar en que puede haber alguna necesidad en la iglesia o en algún hermano suyo, porque siempre yo y nada más que yo. Pero declara este versículo como si fuera una verdad absoluta concerniente a su persona. Y este versículo es para los hermanos como los de Macedonia. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, es decir, las bendiciones de arriba y las bendiciones de abajo, las cosas naturales y las cosas espirituales, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén. No hace falta ampliar más en esto, pero hay una realidad, una verdad muy cierta,
que si nosotros abrimos nuestro corazón y nuestras manos al Señor, Él va a hacer lo mismo por nosotros. Él no va a desamparar la fe de sus hijos. Yo recuerdo, y tal vez me estoy yendo un poco del tema, pero yo recuerdo, yo soy hijo de un padre creyente, pero que era enemigo de los diezmos. Era enemigo de los diezmos. Y recuerdo que mi madre, a las escondidas del dinero que iba viendo así para la casa, ella guardaba y cuando iba a la iglesia llevaba los diezmos al Señor. Y tal vez por eso no nos fue tan mal como nos tenía que haber ido. Porque el Señor honró la fe de mi madre, aunque mi padre no compartía eso. Y me ha tocado ver a lo largo de tantos años el resultado de la obediencia, de la desobediencia, de la fe y de la incredulidad. Y bueno, y vamos a ver un contraste con estos santos de Macedonia, los filipenses. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 1 al 4. Un contraste. Primera epístola a los Corintios, el capítulo 3, versículo 1 al 4 primero. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones. Y Pablo usa una forma de retórica que es decir una verdad formulando una pregunta. Y lo usa mucho en sus epístolas, Pablo. Por eso les dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, y esto que dice acá en adelante no es una pregunta, es una afirmación invertida. No sois carnales y andáis como hombres, y sería como hombres impíos, porque así era su andar, carecían totalmente de separación, de rendición al Señor, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿No sois carnales? Bueno, Pablo, guiado por el Espíritu Santo, hace todas estas afirmaciones y las hace en tono de pregunta, dejándoles a ellos que se respondan a sí mismos. Qué contraste con estos hermanos tan fieles de Macedonia. El capítulo 4, versículo 8 al versículo 16. Ya estáis saciados. Y Pablo usa un poco de ironía acá. Ya estáis saciados. Ya estáis ricos. Sin nosotros reináis. Y como sabemos, nadie puede reinar sin Pablo. Ellos reinaban en su suficiencia propia, en su propio razonamiento, en sus propias ideas, en su fuerza propia. Y después, para coronar este pensamiento de que es una ironía, le dice, y ojalá reinases. No están reinando nada. Ojalá reinaseis, para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros.
Y volvemos a repetir que nadie va a reinar si no da al mensaje de Pablo el lugar que le corresponde en su vida. No a la persona de Pablo, al mensaje de Pablo. Porque es el mensaje que nos prepara. Es el mensaje que nos prepara. Versículo 10. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Fuertes en sí mismos, fuertes en su razonamiento. Vosotros honorables, eso es lo que ellos pensaban de sí mismos. Mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Así fue cuando estaba entre los corintios. Pablo estuvo mucho tiempo con ellos y durante ese tiempo Pablo tenía que trabajar para su sustento y el de los que estaban con él. Su oficio era de hacer tiendas, que en ese tiempo se usaba mucho allá. Y sus manos estarían encallecidas por el trabajo. Entonces nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Y después a la noche, muy fatigado, a veces muy cansado, daba la palabra. Por eso dice, nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Ellos no tuvieron esa visión de ayudarle a su pastor para que él se pudiera dedicar a la obra del Señor. Entonces él tenía que hacer, por lo menos durante algún tiempo, hasta que fueron despertados los hermanos de Macedonia. Nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Porque aunque tengáis 10.000 años en Cristo, aunque tengáis 10.000 años en Cristo, no tendréis muchos padres. Y Pablo está usando acá algo de la cultura griega. Entre los griegos, y especialmente la gente de clase pudiente, existía la figura del ayo. ¿Qué era el ayo? Ellos tenían un hijo, un niño, y le ponían un tutor que era el ayo, y tenía plena autoridad sobre ese niño, y tenía la obligación de enseñarle, de educarlo, de formarlo. Y casi siempre el ayo era un esclavo ilustrado. Y cuando ese niño llegaba a la edad en que se convertía en adulto, y había un trámite ahí en la tradición de los griegos de adopción y todo eso, el ayo perdía toda su autoridad. Y como que casi siempre era un esclavo, terminaban matándolo porque no podía haber nadie que pudiera tener influencia sobre su hijo que ya era un adulto. Pablo usa esa expresión. Dice, aunque tengáis 10.000 años en Cristo, no tendréis muchos padres. Pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Él era su padre espiritual. Él sembró la primera semilla ahí. Por tanto, os ruego que me invitéis. ¿Qué le parece? ¿Qué respaldo tenía del Señor para poder decir de esta manera? Os ruego que me invitéis. Algunos se animan acá, levantar la mano y decir, sí, yo vivo así,
Y puedo decirle a ustedes, les ruego que me imiten, yo por la duda voy a esconder la mía acá atrás. Pero Pablo tenía ese respaldo de poder decir, os ruego que me imitéis. Ahí en esta misma carta dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. El Señor nos ayude. Yo quisiera llegar a ser esa clase de ciego. No estoy diciendo que lo soy, pero quisiera llegar a ser. Y le pido al Señor que me ayude en su misericordia. Por último, porque nuestro tiempo se ha pasado, Gálatas capítulo 3, versículo 1 al 5. Gálatas, el capítulo 3, versículo 1 al versículo 5. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois. Y acá Pablo usa una palabra muy fuerte, muy rotunda. Porque necio quiere decir loco, tonto, sin seso. Y muchas cosas más que hasta resultarían un poco grotescas o ofensivas de mencionar en el púlpito. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Aleluya. Ellos dejaron la enseñanza de Pablo y se pusieron otra vez bajo el yugo de la ley. Y el que se pone bajo el yugo de la ley se pone en el único lugar donde la gracia no puede hacer nada por él. En cambio, un creyente que por ahí ha tenido un fracaso, o un pecador directamente, muy arrastrado por el pecado, está en el lugar perfecto para que la gracia lo levante. Solo tiene que reconocer su necesidad. Bueno, agradezco mucho al Señor esta oportunidad, hasta aquí nomás. El Señor siga bendiciendo su palabra. De la parte del foro, el número 164, lo metiste a revisar. 164. Volverá y con fiel verá y alabarás
descanse y que cada uno podamos aprovechar ese tiempo que el Señor nos concede.